hoy es el Día Mundial del Cannabis o Día Mundial de la Marihuana, lo pueden encontrar así, ¿no? Marihuana, que su nombre científico es cannabis y que tiene un uso terapéutico y medicinal que, bueno, ha revolucionado parte de la medicina en los últimos años. Sí, y que hemos mencionado en reiteradas ocasiones como también la Universidad Nacional de Rosario tiene un espacio particular para aprender, conocer y justamente aplicar esta medicina con esta planta. Es un posgrado, un posgrado del uso del cannabis medicinal. Y uno de los graduados de la primera camada es el psicólogo Álvaro Córdoba, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenido a Juntos. Bien, decíamos, una de las primeras camadas de este posgrado universitario. Mira, en términos de la formalidad de la primera camada de 2021, la primer cohorte se dice así, que un poco fue como un efecto necesario a partir de las leyes de 2017, que permitieron una expresión legal, formal, de formas de vida que venían viviendo en un grado mayor de clandestinidad y de militancia y de activismo a partir de la planta. El nombre es abordaje integral de la planta de cannabis para la salud. Y hago hincapié en esto de abordaje integral. Sí, porque claro, vos no sos médico, sos psicólogo, y son, bueno, varios de los profesionales que están ligados al tema de la salud o la salud mental que abordan esto. Y además, él es integrante de AUPAC, ¿no? Esta asociación de usuarios y profesionales. Bueno, AUPAC justamente es expresión de los mecanismos de militancia y transformación de leyes que justamente desvinculan ciertos estigmas y permiten expresar a partir de la investigación científica, bueno, los aportes más necesarios para un problema que después crece, diría yo, problemas de gran salud o de gran enfermedad, que son económicos y sociales, ¿sí? Lo que un poco el posgrado plantea es que al conocer la planta, desde cómo crece la tierra, las particularidades que tienen en los cogollos, que serían las flores, las inflorescencias de la planta femenina, digamos, de las inflorescencias que salen en la planta hembra, bueno, genera una serie de cannabinoides, más conocido THC-CBD, pero muchos más, que justamente por la negación y el prohibicionismo que tiene su propia historia, no se puede acceder a los beneficios reales de ese saber. A partir de 2017 y sobre todo entre 2017 y 2021, ver los mismos militantes y profesionales que uno puede como legalizar un sector, darle un lugar, un amparo legal al consumo en el sentido medicinal, pero bueno, la producción, la trazabilidad, las buenas prácticas no están nomencladas en esa apertura de ley. Entonces, bueno, como siempre se hizo, formar a nivel superior, formar a nivel científico en la extensión universitaria, genera evidencia científica real. Y desde ahí poder generar instituciones y leyes. Y de esa manera se puede optimizar, ¿no?, también esta herramienta que es una más dentro de la medicina que pueden utilizar los diferentes profesionales. Ustedes hoy en día, ¿dónde están, con AUPAC, con qué profesionales y dónde están aplicando el uso medicinal del cannabis? Por un lado, lo más fuerte, y por eso me parece, bueno, acepté la invitación desde el lado del posgrado de cannabis, que lo pueden buscar en Instagram, en internet, tanto posgrado cannabis UNR como AUPAC, como ahora que se viene en octubre el Congreso Internacional de Cannabis, que es importante. Después en la página pueden sacar turnos. Actualmente hay una clínica Entre Ríos 3400, que es la sede de AUPAC, que tiene una clínica intertransdisciplinaria, que tiene sus complicaciones dentro del ámbito de la medicina y con 1 año y medio de evaluaciones donde las personas, mucho difícil acceder a la consulta, al cannabis, como cualquier otro elemento, ¿sí? Pero en eso la clínica lo que tuvo innovador, y lo relaciono con la formación del posgrado, es que al diferenciar el fármaco sintético del uso de una planta, en este caso el cannabis, pero de muchas plantas para la salud, pide un método y una forma de tratamiento y una clínica diferente. Esto, estar segmentados por profesional y disciplina, justamente el efecto séquito de la planta y la titulación de la dosis, que es algo que se hace con el paciente, casi como asambleariamente en el tiempo, para encontrar la proporción, la planta, la cepa, la trazabilidad que necesita. Bueno, fue armando la necesidad de cuestionar nuestras propias prácticas más o menos hegemónicas de los límites fijos entre psicología, entre bioquímica, entre medicina. Los cuales nos llama un problema mayor, que por eso y después traje unos libros para recomendar. Ustedes me dicen dónde lo muestran. Sí, yo un poco plantear esto. Me encanta estar acá pudiendo hablar de cannabis, por el 420, que es una especie de marca identitaria. Hay que decirlo, 20 de abril es 20 del /4. ¿Y por qué 420? ¿De dónde nació el término? Contalo vos. Eso es un mito que viene más de Estados Unidos, de California, que obviamente lo bancamos en el sentido que cada uno puede también ver en qué jirón de identidad agarra. Pero nosotros, o muchos de nosotros, no lo bancamos tanto, es bastante importado como fecha, ¿sí? Porque por ahí la fecha sería ahora que viene el 2 de mayo, la Marcha Mundial de la Marihuana, que es donde los militantes más o menos nos fuimos encontrando y acercando y transformando cosas. Y después ponerle la historia a Belgrano, que está pintado ahí en el monumento y es nuestro prócer. Y Belgrano tenía un plan para el cáñamo,
que es el cannabis industrial, no sabía. desde el comienzo anterior a la nación. De hecho, lo proyecta como una salida económica que es completamente vigente. O sea, si uno agarraría el plan de Belgrano y en vez de poner cáñamo industrial, pondría cáñamo industrial y cannabis inflorescencias medicinales, tendríamos una soberanía sobre una economía que se nos vuelve en contra. Claro. También con el ¿Pero qué diferencia tiene el cáñamo? ¿Cuáles son las diferencias entre el cáñamo y cannabis? Bueno, en ese sentido el cáñamo tiene una historia. Bueno, el cannabis también, milenaria y medicinal en diferentes culturas, pero el cáñamo como producto industrial anterior al plástico fue la industria de las telas, de muchos productos se hacían con cáñamo de papel. Claro, tienen salida industrial, digamos. Exactamente, anterior al prohibicionismo, que son un poco esos libros que traje sobre la historia de cuando se empezó a perseguir la planta, el cáñamo era parte de la vida de la cultura Álvaro, humana. para bajar a tierra a la gente y hablar de en qué se utiliza el cannabis en este caso. Tanto, bueno, vos sos psicólogo, ¿no? Pero digo, trabajás en esta red. ¿Para qué se está utilizando en mayor frecuencia el uso del cannabis medicinal? La ley se despeja a partir de lo que son las epilepsias refractarias, que fue el tema de coyuntura donde se abrió de mamá esta cultiva y demás, Exactamente. ¿no? Que exigían eso. Cuando eso permite estudiar de una forma legal y abierta de qué se trata el cannabis, en realidad el cannabis sirve para la mayoría de las dolencias, porque si yo dijese su funcionamiento un poco vulgarmente, es un sistema endocannabinoide lo que se descubre a partir del THC, del cannabis y de los cannabinoides, que funciona dentro del cuerpo y uno ya tiene esas sustancias, moléculas similares, parecidas que produce el cuerpo, y el cannabinoide lo que hace es como despertar el sistema endocannabinoide, activarlo, ¿sí? Entonces eso regula diferentes mecanismos que funcionan mal. Si encuentran un cáncer, trabajan sobre el cáncer. Si encuentran una patología de otro orden, trabajan sobre esa patología. Puede ser un muy buen acompañante de diferentes terapéuticas. Por ahí no esta imagen de lo milagroso o de lo demoníaco, eso no. Pero sí un excelente acompañante. Bien, y en el caso de los dolores se utiliza muchísimo, dolor crónico un montón, que también habría que decir, lo digo desde el lado más si uno ve el ranking entre cáncer, dolores crónicos, depresiones, son una epidemia de época que el cannabis lo puede acompañar, pero que está producido por otros factores que serían los que habría que correr el estigma del prohibicionismo para verlo. ¿Por qué están pasando estos hechos de depresión y demás? Y también entonces en la psicología recomiendan su uso. Vamos a hablar de estos libros, a ver, ya que está. Que vos decías, libros que querés recomendar como lectura para el tema. Bueno, creo que estoy acá por haber cursado el seminario y además ahora di un seminario sobre régimen global de drogas y producción de subjetividad. Lo tiro más en criollo para los rosarinos. Mucho de lo que después se llama el flagelo de las drogas no es otra cosa que el mercado que abre el prohibicionismo. Ese mercado produce territorios de violencia, produce cuerpos estigmatizados, inscripción sobre la mujer de esa violencia sobre todo, y produce formas de ser, que nosotros más bien vemos en los videos, en el 420, en esto de que la marihuana es como la marca registrada del cafillo, de ciertos contenidos que aparecen más que nada en el reggaetón. No quiero, ahí viste rozo lo moral, pero lo tiro para problematizar. No es contra el género ni contra las personas, todo lo contrario. ¿Cómo se arma? Como una erótica del gueto, una erótica que recubre lo mortífero, y después hace como un epifenómeno en el cual el Ministerio de Seguridad lo persigue. ¿Qué pondera eso? Tráfico de drogas, tráfico de armas y poder para la violencia paraestatal. Rosario tendría que ser... Bueno, en el Congreso lo vamos a hablar. Tenemos que empezar a hablar en serio de esto. Bien, pero bueno, saber que hay lugares, como sé que también está el Club de Cannabis Rosario, por ejemplo, está AUPAC, donde están todos trabajadores del área de la salud muy capacitados, está el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNR, digo, se está tratando en los últimos años, de que se permite también su tratamiento de forma muy seria y con buenos profesionales, lo decimos porque a veces está el que, y a mí me recomendaron el uso del cannabis, a mí también, pero bueno, tampoco uno puede ir y comprarlo a venta libre, ¿no? Entonces hay un respaldo. Hay una necesidad de visitar a los profesionales. Eso, como lo decís, es como decía, hay que aclararlo. Está en auge aceite de cannabis, pero hay que buscar trazabilidad, responsabilidad. Una cosita, y por los libros, y por el 30 de abril hay una clase sobre paidopsiquiatría que da una psiquiatra, Verónica Lajara, que es parte del colectivo. Muy recomendable para quien quiera acercarse. Y desde recién de los libros que mostró, solo decir unas cositas. El primer libro de la prohibición, editado por THC Revista, una genealogía del prohibicionismo. El segundo libro es Historia Elemental de las Drogas, de Escotado, que pueden buscar en YouTube, una discusión con Chicha Helbl en los 90 muy buena. Y el tercero, un gran libro que se editó en 2024, La colonización del saber, de Tinta Limón, editorial compañera y amiga, que cuenta las historias de las plantas medicinales de 1492 a 1750, o sea, en la etapa colonial. Tantas veces se prohibieron plantas, se persiguieron personas y se armaron economías clandestinas buscadas a partir de plantas, que es llamativo ver cómo repetimos ciegamente lo mismo. Hablo del mate,
hablo de la coca y hablo del peyote, entre muchas plantas que describe el libro. Gracias Álvaro, Gracias, un placer. Álvaro, un placer. Queríamos ponerlo también sobre tema hoy en este día mundial y recomendar lugares para que puedan, porque no es lo mismo. Ojo con el boca a boca, con el venta libre y demás, porque esto tiene una trazabilidad y una indicación específica. La seguridad de saber de dónde proviene el cannabis medicinal. Bien, gracias Álvaro por a ustedes. la visita. Gracias. Seguimos. Un gustazo.